Continuamos aquí en Ruta de Éxito por Vital FM 91.1 y bueno, vamos a saludar a todos los que están conectados con nosotros a través de nuestra plataforma multimedia, ahí que están en la página web, ¿no? En vitalfm.pe, tú que estás en nuestro canal de YouTube, tú también suscríbete, activa la campanita para que te llegue la notificación. Bueno, búscanos también en las redes sociales, ¿no? Estamos en Instagram, en Facebook y en nuestro canal de TikTok. Bueno, hoy es miércoles para seguir además explorando el mundo de los plateados con nuestros amigos de Labora Silver, y ya está con nosotros como siempre nuestro amigo Alex Kutsuma, quien es además gerente de Labora Silver, y vamos a conversar hoy un poquito acerca de la norma, qué dicen las leyes sobre esta generación plateada, ¿no? Vamos a hablar sobre la inclusión laboral, los derechos y las oportunidades para los trabajadores mayores, ¿no? ¿Cómo estás, Alex? Bienvenido. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros, bueno, muy contentos esta semana de celebrar que tenemos un papa peruano y plateado como todos los Claro, papas, sí. ¿no? Pero muy felices, creo que todo Latinoamérica está celebrando el que se haya escogido a un papa latino en realidad, porque él es finalmente latino Por decisión y por decisión y convicción, ¿no? convicción, Sí, porque es exactamente. nacido en realidad en Estados Unidos, pero pues sus décadas de experiencia y además en el Perú lo han llevado hasta que se pueda tomar unos minutos para poder hablar en español y Sí, saludar a su diócesis, ¿no? O fue muy sea, muy emocionante, ¿no? emocionante, exacto, así es. Bueno, y vamos a continuar entonces hablando sobre los plateados, y hoy vamos a hablar un poquito, que creo que también es importante repasar un poquito acerca de la norma, ¿no? Porque existen. Entonces, de repente, los plateados que nos están escuchando, que sepan que existen algunas normas que hablan, ¿no? Sobre sus derechos laborales. Exactamente, existen normas, sin embargo, la pregunta es, ¿las conocen? Ujú. Y son normas que no se conocen y menos se aplican, ¿no? Entonces es importante primero conocer las normas que existen, que haya, digamos, fiscalización sobre la aplicación de las normas y reglamentarlas también, porque también existen leyes no reglamentadas, Ujú. entonces no son aplicables, ¿no? Ujú. Bueno, entonces podríamos empezar hablando acerca de la ley número 29973, que es la ley general de la persona adulta mayor, ¿no? Sí, exactamente. Por ejemplo, esta ley, que es una ley marco para el trabajo, digamos, y no solamente el tema de empleabilidad, ¿no? Sino en general la ley para adultos mayores, existe y protege, por ejemplo, la discriminación por edad en Ujú. el acceso al empleo. Eh, la ley es enunciativa en este sentido, ¿no? Pero como en general creo que las leyes peruanas deberían ser más propositivas y no tanto sancionadoras. ¿En qué sentido? Por ejemplo, existe una ley que obliga a las empresas a tener un porcentaje de colaboradores con discapacidad. Exacto. Sin embargo, el no cumplimiento de esta norma es una sanción, Ujú. ¿no? Entonces, las leyes laborales en el Perú van a un poco hacia eso, hacia sancionar a empresas que no cumplen y no tanto a incentivar a que se A que se cumplen cumpla. desde un lado positivo y no negativo, ¿no? Ujú. Como que generar esa, digamos, ¿no? Esa capacidad para que ellos puedan darse cuenta por qué es que existe esta ley, por qué es que en este tipo de empresas debería darse estas cosas y no es tanto lo voy a hacer porque si no lo hago me multan, ¿no? Ujú. No hay Exactamente, una, ¿no? vamos a generar una conciencia, ¿no? Exactamente. Entonces Ujú. todo el mundo se muere de miedo de que le caiga la Sunafil para que lo sancionen, ¿no? Ujú. Entonces, y sin embargo, si la política fuera la inversa, de que haya, por ejemplo, algún beneficio por tener a personas discapacitadas o un beneficio por tener
a personas de la generación plateada o a jóvenes que recién egresan de la universidad, si hubiera beneficios más que sanciones, seguramente las empresas verían Con estos otros programas de ojos, inclusión ¿no? con otros Ujú, ojos. importante, ¿no? Bueno, esta ley también promueve programas de inserción laboral y capacitación para las personas también de la tercera, por así decir, la tercera edad, ¿no? Sí, eso también lo promueven, programas de capacitación, programas de inclusión, también incentiva a las empresas a contratar a adultos mayores mediante beneficios tributarios. Sin embargo, estos beneficios tributarios no han sido reglamentados, entonces tampoco tiene una aplicación práctica, ¿no? Ujú. Es una ley marco, digamos, y que en comparación de repente con otros países uno dice, uy, caray, qué buena ley porque protege, digamos, a los adultos mayores. Sin embargo, al no ser reglamentadas, estas leyes no pueden ser de aplicación práctica, ¿no? Ujú. Hay muchos vacíos, ¿no? Exactamente. Ajá. Bueno, luego de eso está la ley 3490, ¿no? Que también es una ley que promueve el acceso de personas adultas mayores a esos empleos temporales en el sector público. Sí, ¿no? Por ejemplo, hay muchos adultos mayores que ya no están buscando un trabajo a tiempo completo, sino de repente lo que llamamos el part-time, ¿no? El trabajo a tiempo parcial. Ujú. Esta ley apunta hacia eso, hacia el trabajo a tiempo parcial o temporal en el sector público, pero nuevamente es una ley que no tiene aplicación práctica aún porque falta reglamentarla, ¿no? Ujú. O sea, es decir, figura en la ley, uno lo puede leer, pero, o sea, no hay forma en que realmente las empresas la tomen para poder aplicarla, ¿no? Digamos que de repente por los vacíos que se encuentran, ¿no? O que encuentran de repente otra en donde apoyarse también, ¿no? Porque también Sí. pasa eso, ok, esta ley está aquí, claro, debería cumplirla, pero no, me voy a regir a esta otra ley que me permite como que abandonar esta, ¿no? Entonces me Sí. tomo de otra para saltarme a otra, ¿no? Que el peruano es así también, ¿no? Además estamos hablando de un mercado donde el 70% del empleo es informal, entonces Ujú. cualquier ley no es aplicable en esos casos. No estamos hablando solamente de un 30%, ¿no? Ujú. Ahora, en esta ley que permite que estos trabajadores adultos mayores puedan estar por tiempos parciales, tienen algunas limitaciones en salarios y también en beneficios, Sí, según lo que dice la ley. de acuerdo a la ley, sí, hay algunas limitaciones en ese sentido que Ujú. también desincentiva un poco a que uno quiera ingresar a este sistema, ¿no? Ujú. Bueno, y entonces hablábamos eso, ¿no? Hablábamos de que existen las leyes, están ahí, pero existen los vacíos, ¿no? Los vacíos que se convierten finalmente para la generación plateada y para que se puedan cumplir en desafíos en general. Sí, primero es la falta de reglamentación de las leyes, ¿no? Una ley necesita un reglamento que es, digamos, la aplicación práctica de las normas generales que una ley propone, ¿no? Ujú. Esos reglamentos todavía falta que se promulguen. Ujú. De otro lado también, ¿Por qué crees, disculpa que te corte, Alex, pero por qué crees tú que tú estás inmerso en este mundo y que estás tratando justamente de dar estas colocaciones y este match de la generación a las empresas? ¿Por qué crees que hay esta falta de fiscalización? No son tomados en cuenta, no hay personal, no hay tantas cosas por ver en el país que esto está como que a un costado. yo creo que en parte es eso, ¿no? Ujú. Hay tantas cosas que arreglar en el país, ¿no? Que hace falta de repente difundir un poco más este tema para ponerlo sobre la mesa, para que realmente se pueda discutir y se pueda llegar a una reglamentación, que es lo que se necesita. Pero sí, hay cosas muy urgentes, por ejemplo, los problemas de seguridad que vivimos, el tema político que está tan movido, entonces tal vez hoy, tal como está el gobierno actualmente, no es el mejor momento pues para tratar estos temas, ¿no? Pero sí es, creo, nuestra responsabilidad desde el sector
privado y desde la prensa también empezar a hablar del tema para que se vea la necesidad real de tocar este tema, ponerlo sobre la agenda y que las empresas también vean las oportunidades que esto tiene, ¿no? Bueno, dentro de los vacíos también encontramos las limitaciones en los programas públicos, ¿no? Sí, hay mucho empleo en el sector público que deberían aprovechar también el talento silver, el talento plateado, que no se está dando, justamente porque finalmente desde, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, pues hace falta incentivar este tipo de programas, ¿no? Bueno, y luego está la brecha en seguridad social, ¿no? Que tiene que ver con el porcentaje de los adultos mayores peruanos que tienen finalmente acceso a una pensión, ¿no? Sí, este es un tema social, un problema social grave que, por un lado, como te decía antes, el 70% trabaja en informalidad. Al trabajar en informalidad no hay ningún tipo de seguridad social, no hay ningún tipo de pensiones. Entonces hay un 70% de personas, no solamente estamos hablando ya de personas senior, sino de población en general, que no cuenta con un programa de seguridad social. Y dentro del 30% que sí lo tiene, sabemos que las pensiones no son suficientes para vivir una vida digna, ¿no? Sí, Entonces, eso es cierto, ¿no? es un problema social que hay que mirar y eso es parte de lo que nos llevó a nosotros como Labora Silver a trabajar este tema, ¿no? Porque te cuento, el otro día tuvimos una conversación con una referente en longevidad en España que se llama Bárbara Rey, y ella ha publicado un libro que se llama La Nueva Longevidad, y ella dice: hoy tenemos un regalo de vivir 30 años más de vida, pero esos 30 años más de vida los tenemos que financiar. ¿Cómo vivimos esos 30 años más? ¿O vamos a simplemente sumar más años a la vida o vamos a sumarle vida a esos más años de vida, ¿no? Y para eso tenemos que tener los recursos financieros para también la salud, obviamente, cuidar la salud para vivir dignamente esos 30 años adicionales que hoy tenemos por delante, ¿no? Pero sin una pensión, sin seguridad social, sin un seguro de salud, sin duda se complica el panorama, ¿no? Sí, bastante, ¿no? De la gran cantidad de adultos mayores que hay, solo el 30%, ¿no?, de los adultos mayores peruanos tiene acceso a una pensión. Y lo que obviamente obliga a muchos de ellos que todavía están en la capacidad y se sienten activos a empezar a trabajar en otros aspectos, y muchos de ellos caer en la informalidad, ¿no? Entonces, sí, por eso es importante que existan las regulaciones, las leyes, y es importante también que estas pensiones, como bien lo dices tú, sean pensiones que te permitan vivir de manera digna, ¿no? Actualmente encontramos, por ejemplo, maestros que han servido algunos por más de 20 años, ¿no?, en el sector de educación, y actualmente su pensión, de acuerdo a la ley, porque creo que habían 2, 3 leyes en ese momento, si estabas acogida a uno, acogida en el otro, y su pensión es una pensión en realidad bastante reducida, que no te permite vivir una vida, digamos, digna o de calidad, ¿no? Bueno, Alex, es un tema bastante grande, amplio. Vamos a hacer una pausa comercial porque todavía nos faltan algunos puntos por conversar sobre estos derechos y oportunidades para los trabajadores mayores. Así que tenemos que hacer una breve pausa comercial y regresamos ahorita, chiquitita, nada más, con más.